Descubre la increíble transformación de esta abuela, una historia conmovedora que te sorprenderá. Doña Rosa, con sus 80 años a cuestas, se sentaba cada mañana en su ventana, observando el ir y venir de su barrio. Los murmullos de la gente y el bullicio del mercado resonaban en su corazón como una melodía familiar. Siempre había sido el pilar de su familia, el sostén de sus hijos y nietos, a quienes dedicaba cada minuto de su día. Su rostro surcado por arrugas contaba la historia de sacrificios, de días interminables en un modesto mercado donde vendía frutas y verduras. A pesar de que su vida había estado marcada por el deber, dentro de ella albergaba un secreto, un amor escondido por la pintura, una pasión que nunca se atrevió a compartir. Mientras compraba los víveres de la semana, el peso de los años le hacía dudar si su cuerpo resistiría la carga. Aún así, su mente no paraba de transformar lo cotidiano en arte. Colores y formas danzaban en su imaginación, representando las historias de su gente, de aquellos rostros que conocía de memoria. Sin embargo, la vida la había atrapado en un ciclo de responsabilidades y sacrificios. ¿Cómo podría ella, una abuela, permitirse el lujo de ser artista? La llegada de un grupo de jóvenes artistas, llenos de energía y ganas de sacar a relucir la esencia del barrio, sacudió su rutina. Rosa, cautelosa, los observó desde la distancia, sintiendo como una profunda punzada de deseo golpeaba su pecho. Si ellos pudieran ver el mundo a través de sus ojos. Pero la idea de acercarse, de mostrarles su verdadera pasión, la llenaba de un temor agobiante. A su edad, los sueños parecían frivolidades. ¿Quién se atrevería a ver a una abuela como artista? El arrepentimiento por no haber tomado las riendas de su vida la asfixiaba. En medio de su angustia, finalmente decidió tomar un pincel en secreto. La pintura se convirtió en su refugio. Cada trazo liberaba un puñado de emociones contenidas, sus lienzos se llenaban de colores vibrantes que reflejaban su historia. ¿Quién iba a querer ver sus obras? La duda alimentaba su ansiedad. Era posible que al final, su esfuerzo no valiera la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando sus obras, aún ocultas, comenzaron a atraer la atención de aquellos artistas jóvenes. Ellos habían descubierto sus lienzos y el asombro en sus rostros se volvió un eco resonante en su mente. ¿Acaso podían realmente valorar lo que hacía? Esa era su vida. Pero ¿y si aquellos sueños que había guardado durante décadas salían a la luz y no eran aceptados? La percepción de su familia también la atormentaba. ¿Qué pensarían si se enteraran? La aversión al juicio se mezclaba con la ansiedad de haber mantenido su pasión oculta tanto tiempo. Mientras su obra se preparaba para un debut en una galería reconocida, Doña Rosa se encontraba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. La idea de ser vista como artista, de arriesgarse a brillar y a ser aclamada por sus colores, chocaba con el miedo de perder su rol en la familia. Todo estaba en juego y cada latido de su corazón resonaba como un tambor. La noche de la inauguración se acercaba. ¿Haría el sacrificio de mostrar su alma o se ocultaría nuevamente tras el velo de la abuela? La incertidumbre le oprimía el pecho mientras las luces brillaban en la galería, y ella, allí en el umbral, se preguntaba si alguna vez sería vista realmente. La noche de la inauguración había llegado. Las luces de la galería brillaban intensamente, pero para Doña Rosa, el mundo exterior se desdibujaba en una niebla de ansiedad. Se encontraba en un vestíbulo reducido, donde los murmullos y risas de los asistentes parecían rebotar en sus oídos como ecos inquietantes. Aquello que había soñado durante años estaba a un paso de volverse realidad, y ella, una mujer que se había escondido detrás de su rol de abuela, se sentía como un pez fuera del agua, miraba los colores y las formas en sus lienzos, cada uno reflejando partes de su alma, pero la culpa la consumía. ¿Por qué debería mostrarles esto? Pensaba mientras sus manos temblaban. La idea de que podrían juzgarla, de que sus nietos pudieran pensar que sus travesuras de artista eran una traición a la abuela ejemplar que siempre habían conocido, la mantenía atrapada entre sus miedos. Pasaban los minutos, y la ansiedad se transformó en un nudo en su estómago. Cada risa proveniente de la sala principal la llevaba a cuestionar su valentía, su deseo de ser vista, su deseo de ser más que aquella figura entrañable que horneaba galletas y contaba historias.
Era el momento de cuestionar de una vez por todas si realmente deseaba salir de la sombra. El murmullo de la gente se intensificó y, en un momento decisivo, decidió asomarse y observar. Las críticas eran inevitables, pero no podía permitir que el miedo la arrastrara de vuelta. Se había pasado una vida ofreciendo a los demás lo que necesitaban sin pensar en sí misma. Ahora era su oportunidad de tomar una decisión que no la sumiera en la condena, sino en la afirmación. Cruzando el umbral, se encontró frente a sus propias creaciones, sus historias. Las miradas ajenas se adhirieron a sus cuadros, los gestos de asombro y admiración comenzaron a brotar, y por un instante, la incertidumbre se deslizó dándole paso a un halo de orgullo. Pero justo cuando pensaba que podría estar en el camino correcto, un rostro familiar apareció en la multitud, su hija, Teresa. La impulsividad de mostrarse al mundo frenó en seco. ¿Qué le diré?, pensó. La imagen de Teresa alzando una ceja de sorpresa, como si cuestionara su capacidad para hacer algo tan irresponsable, invadió su mente. La lucha interna se tornó más compleja. La necesidad de mostrarse se entrelazaba con el temor al juicio, un dilema que parecía imposible de resolver, pero algo en su interior estalló con fuerza. Ella había hecho sacrificios durante toda su vida, había pospuesto sus sueños con la esperanza de que sus hijos pudieran tener una vida mejor. Aquello que estaba en juego era más que su arte, era la lucha por ser verdaderamente ella misma por primera vez. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré?, se preguntó, asumiendo que la respuesta podría cambiar no solo su vida, sino también cómo sus seres queridos la verían. Sin pensarlo más, dio un paso al frente y con firmeza se acercó a la galería. El aire estaba impregnado de emoción, y mientras se dirigía hacia un grupo de admiradores, la voz en su cabeza se caló en determinación. Su historia merecía ser escuchada, el momento de ser vista había llegado. Sin embargo, justo cuando iba a abrir la boca para compartir su visión, las luces comenzaron a parpadear y un silencio profundo se extendió. Alguien interrumpió, alzando la voz. Y ahora un artista sorpresa, desde el corazón del barrio. Gritaron. Doña Rosa sintió el sudor frío recorrerle la espalda al prepararse para lo que vendría. Estaba preparada para compartir no solo su arte, sino el núcleo de su ser en un instante cargado de incertidumbre. El tiempo parecía dilatarse, cada latido de su corazón resonando con una pregunta latente: ¿podría liberarse de la imagen de la abuela y abrazar su identidad como artista? La atención de todos se centró en el escenario cuando una mujer emergió de entre la multitud. Con un aire de una artista que había vivido todo, parecía desbordar confianza. El nombre de ella resonó en la sala, y Doña Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Mientras la artista compartía su narrativa, con cada palabra, Doña Rosa experimentaba una mezcla de admiración y un inexplicable sentido de envidia. ¿Cómo podía ser que alguien más hablara su verdad, esa que ella había reprimido por tanto tiempo? El silencio que llenaba la galería comenzó a romperse con aplausos, un reconocimiento que Doña Rosa deseaba fervientemente para sí misma. Pero en vez de alentarla, sentía que el peso de la duda se intensificaba. La inseguridad la envolvía como una densa bruma. ¿Qué dirá mi hija? ¿Qué pensarán de mí? Las preguntas pesaban en su mente, empujándola hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Desde un rincón, pudo atraer la mirada de Teresa, quien la observaba con un entrecejo fruncido. La imagen de su hija con el rostro tenso y crítico, se convirtió en una barrera que le impedía avanzar. ¿Qué clase de madre soy si busco mi propio reconocimiento?, le repetía a su interior. Aquel dilema se desnudaba como un velo que la cubría, protegiéndola del juicio pero a su vez encarcelando sus aspiraciones. Sin embargo, un giro interno comenzó a gestarse. Doña Rosa recordó sus años de dedicación, las noches en que encerrada en su estudio había olvidado el tiempo mientras capturaba colores y emociones en la tela. Cada trazo, cada mezcla de pintura, era un canto a su esencia. ¿Por qué no podía compartir eso con el mundo? La revelación la empujó a un espacio de comprensión. Si se negaba a sí misma, estaba renunciando a una parte crucial de su vida. Tomando aire profundamente, sintió que esa chispita de coraje despertaba en su interior. No podía permitir que su identidad se definiera por los miedos de otros. La responsabilidad de ser abuela no la limitaba, debía ser una fuente de inspiración para sus nietos y al mismo tiempo, para ella misma. Por fin comprendió que una abuela no necesita renunciar a sus sueños para cumplir con su rol. A medida que el público aplaudía a la artista invitada, la voz interna de Doña Rosa se volvía más clara. Sus pasos a la galería comenzaron a fluir, como si un hilo invisente la guiara hacia la proyección de su alma. Eran sus propios pinceles los que la llevaban hacia el escenario, la invitaban a plasmar su historia y la fuerza detrás de su arte. El latido de su corazón aceleraba mientras se acercaba al micrófono.
La voz que durante tanto tiempo había estado enterrada en su interior empezaba a tomar forma, lista para romper las cadenas. Pero justo cuando pensaba que podía pronunciar sus primeras palabras, la pantalla del escenario se iluminó con una imagen que la paralizó, su propio retrato, cascadas de colores vibrantes que hablaban sin palabras. El momento había llegado para que Doña Rosa no solo hablara de su arte, sino para confrontar a su propia historia. ¿Quién soy realmente? Resonó en su mente y al mirar a su alrededor, todos los ojos se dirigieron hacia ella. La intriga se transformó en un desafío, y su anhelo por ser vista se convertía en una voz que litoral en su ser. ¿Lo lograría? La exposición ante sus miedos parecía inminente, pero el camino por delante era incierto y abrupto. ¿Pondría en duda su identidad como madre al abrazar su esencia como artista? La elección estaba ante ella, y la sala se llenó de murmullos expectantes. El resultado de la elección que haría cambiaría su vida para siempre. Doña Rosa cerró los ojos por un instante, aspirando la brisa de la incertidumbre que la rodeaba. El retrato en la pantalla no solo era un reflejo de su habilidad como pintora, sino un espejo que exponía la falta de autenticidad en su vida. Abrió los ojos y, aún sintiendo el peso de la mirada colectiva, un fuego interno comenzó a arder. No estoy sola en esto, se dijo a sí misma, y aunque el miedo era palpable, la determinación empezó a empujarla hacia adelante. El micrófono temblaba ligeramente en su mano, y ella, aún dudosa, decidió que esta era su oportunidad. Alzando la vista, vio la cara de Teresa. La preocupación y el escepticismo se dibujaban claramente en su rostro. Una ola de incomprensión la atravesó. No necesitas entenderme ahora, murmuró en su mente, dejando que la ira se mezclara con su deliberación. Con cada latido, la confianza crecía. Finalmente alzó la voz. Sus primeras palabras emergieron suaves, casi titubeantes, como un brote que pelea por asomarse entre la tierra. Soy Doña Rosa y he sido artista por más de 3 décadas. Las palabras fueron lentamente tomando fuerza, resonando en el silencio de la sala, y su historia se fue desenrollando ante ellos, entrelazada con recuerdos de juventud y noches infinitas de creatividad. Habló de sí misma, de sus luchas, de las expectativas que la habían atrapado en un molde que ya le quedaba pequeño. A medida que su narrativa se desplegaba, la bruma que la había envuelto comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que cada palabra en su historia era un paso hacia la liberación. Cuando finalmente hizo una pausa, miró a su alrededor y vio que la audiencia escuchaba en silencio, absorta en su relato. La envidia que había sentido hacia aquella artista que la había precedido ahora se transformaba en una chispa de inspiración. Podía ser más que una artista, podía ser una madre, una abuela y al mismo tiempo, alguien que hablara su verdad. La energía en la sala cambió. Doña Rosa percibía el murmullo de la emoción. Aquel momento no solo era su presentación, era su renacimiento. Hoy decido abrazar mis sueños y dejar que mi arte florezca, proclamó con la voz más firme. Agradable pese a la vulnerabilidad, sentía que su esencia emergía. Cada frase pronunciada creaba un vínculo con los asistentes, y en sus ojos ya no solo había curiosidad, sino respeto y admiración. Cuando la presentación llegó a su fin, el público estalló en un aplauso resonante. Las manos se unieron en un clamor que inundó la sala, y Doña Rosa, por primera vez, se sintió vista. Pero en lugar de una satisfacción plena, se dio cuenta de que este reconocimiento significaba solo el comienzo. ¿Cómo seguir adelante en este nuevo camino donde se lideraba sola y abrazaba su autenticidad? Poco a poco, el eco del aplauso se desvaneció, pero las voces internas de la duda comenzaron a aparecer nuevamente. ¿Y si no puedo sostener esto? ¿Qué pensará Teresa ahora? Las inseguridades se enredaban, pero la chispa que antes había encendido también continuaba ardiendo en su interior. Al salir del escenario, su mente giraba entre una sensación de triunfo y el temor a lo que vendría. ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían a Doña Rosa mientras intentaba navegar entre su nuevo rol como artista y su identidad de madre y abuela? La lucha por encontrar el equilibrio y la aceptación personal estaba lista para ponerse a prueba. Había comenzado a descubrir su camino, pero el verdadero desafío aún era incierto, y la historia apenas estaba empezando. ¿Podría finalmente reconciliar esas múltiples facetas de su vida? La intriga la mantenía alerta, apremiando la necesidad de respuestas. La habitación estaba impregnada del eco de su propio aplauso, y las luces ya no reflejaban su figura, sino que ahora parecían dibujar sombras más largas, llenas de preguntas y dudas. Con cada paso que daba hacia la salida, el suelo crujía bajo el peso de sus pensamientos. Doña Rosa sentía que cada losa de esa realidad era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que aún no se atrevería a buscar. Al cruzar el umbral, su sonrisa se tornó agridulce.
La euforia del momento se desvanecía y en su lugar, brotaban los temores no resueltos. ¿Cómo seguir siendo madre y artista al mismo tiempo?, se cuestionó. Su rol de madre era sagrado, una responsabilidad que había abrazado con fervor durante años. Sin embargo, el reciente despertar de su pasión artística la dejaba en un dilema. ¿Podía equilibrar ambas facetas sin sacrificar una por la otra? Con cada gota de duda que rozaba su mente, la necesidad de respuesta se intensificaba. Aquí estaba una abuela deseando seguir un sueño tan esencial como crear, pero alarmada por las complejidades que esto implicaba. Así que se dispuso a planear. Comenzó por dedicar horas en el estudio cada día, a desarrollar su técnica, desafiándose a sí misma a salir de su zona de confort. Sumar las horas de práctica a su agenda ya repleta significaba reorganizar sus prioridades. Alcanzar ese equilibrio se convirtió en su nuevo reto. Culminaba las tareas del hogar a una velocidad asombrosa, organizando su tiempo con la precisión de un relojero. Sin embargo, cada día enfrentaba la mirada atenta de Teresa, la mirada de la tradición que pesaba como una carga invisible. Ella no podía permitirse el lujo de decepcionarla, pero un susurro en su interior le recordaba que decepcionarse a sí misma ya había sido una traición suficiente. Un sábado, mientras sus nietos jugaban al aire libre, se encontró frente a un lienzo en blanco. Las contemplaciones sobre su carrera la llevaron a un punto crítico. ¿Qué tipo de artista quería ser? Sin duda alguna, anhelaba expresar traumas, miedos y quizás lo más urgente, sus esperanzas. Sin embargo, las pinceladas de claridad que comenzaron a emerger también estaban impregnadas de dudas sobre cómo comunicar esa transformación. Esa tarde decidió dar el primer paso, se inscribió en un taller de arte contemporáneo. ¿Qué hay de nuevo en mí?, se preguntó mientras firmaba la inscripción. La respuesta era liberadora y aterradora a la vez. Inscribirse en un taller era un acto de valentía, pero también implicaba exponer su trabajo ante otros. El simple hecho de mostrar su arte podría desencadenar críticas, algo que había evitado tanto tiempo. Esa decisión aceleró su pulso, entremezclando miedo y anticipación. El tiempo pasaba lentamente desde ese día de inscripción hasta el comienzo del taller. A medida que se acercaba la fecha, el sentimiento de ansiedad aumentaba. ¿En qué podrían ver su trabajo? ¿Acaso la calidad de sus obras sería suficiente? La combinación de expectativas propias y externas la tornaban vulnerable. Pero por primera vez en muchos años, estaba dispuesta a ser auténticamente ella misma, sin disfrazarse de madre o abuela. El día del taller llegó y doña Rosa se sintió como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. El camino hacia la autoexploración no solo ofrecía la posibilidad de reconocimiento artístico, sino que también la confrontaría con sus miedos. Sabía que este paso podría definir su evolución, pero en su interior, la pregunta latente persistía. ¿Realmente estaba lista para dar la bienvenida a una nueva versión de sí misma, una que podría desafiar todas las normas que había seguido hasta ahora? Un nuevo mundo de posibilidades giraba ante ella, y con él, la inquietante incertidumbre de lo que esta transformación podría significar. Cada inspiración presentía que una revelación estaba a la vista, pero lo que aún no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. La sala del taller era un vasto espacio con paredes blancas, donde un estallido de colores vibrantes se alineaba en estantes desbordantes de pinceles, tubos de pintura y lienzos. Doña Rosa, con el pulso acelerado, dio pequeños pasos hacia adelante, tratando de absorber el entorno que la rodeaba. Cada rincón parecía prometer una nueva aventura, pero también la confrontación con sus inseguridades. Los participantes comenzaron a llegar, un grupo diverso de jóvenes ansiosos por compartir ideas, rodearla con energía renovadora. Sin embargo, al interactuar, a menudo se sentía como un pez fuera del agua. Mientras los demás hablaban con entusiasmo sobre sus influencias y aspiraciones, el silencio en su interior parecía ensordecedor. Aunque había decidido mostrar su arte, la fragilidad de su confianza comenzaba a resquebrajarse. Así, en el primer ejercicio, se les pidió que pintaran una obra que representara su estado emocional. Mientras otros fluían con sus trazos, ella se quedó mirando su lienzo en blanco, atascada entre la necesidad de ser auténtica y el miedo paralizador a la crítica. ¿Qué podía aportar una abuela en un taller lleno de jóvenes artistas? Pensamientos de duda la atenazaron. La imagen que tenía de sí misma aún estaba atrapada en el rol materno que la había definido por años. Poco a poco, sin embargo, la instructor, una mujer de cabello desgreñado y mirada incisiva, se acercó a doña Rosa. A veces, la verdad más profunda de uno mismo aparece en los momentos de mayor silencio, le sugirió. Aquellas palabras resonaron como un eco en el fondo de su mente. Sin darse cuenta, comenzó a recordar las tantas historias que había acumulado a lo largo de los años, las emociones que nunca había expresado más allá de su familia.
Tal vez su arte podía ser un vehículo para compartir esos fragmentos de su vida. Al terminar el primer día, doña Rosa se sintió decidida. Pasando de la parálisis a un impulso, regresó a casa, cargando la emoción y la perspectiva renovada. En la soledad de su estudio, tomó el pincel por primera vez con confianza. Sus manos temblorosas comenzaron a crear, dejando que los colores se mezclaran como sus emociones, el dolor, el amor, la pérdida, la esperanza. Cada pincelada era un acto de liberación, como si finalmente se atreviera a tocar partes de su historia que habían permanecido ocultas. Con el paso de las semanas, cada encuentro en el taller se convertía en un espacio sagrado. Descubrió su voz a través del arte, se aventuró a pintar autorretratos que representaban no solo su presencia física, sino toda su esencia. Comenzó a recibir retroalimentación y, aunque la crítica seguía siendo un factor, la transformó en herramienta de crecimiento. En vez de desmoronarse, se aferraba a la validez de su experiencia. Comenzó a desarrollarse no solo como artista, sino como ser humano. Sin embargo, a medida que florecía en el taller, la resistencia de Teresa se volvía más palpable en casa. La tensión crecía en cada conversación. Cada vez que se sentaban a la mesa, un silencio denso acompañaba los platos. La falta de comprensión de su hija sobre la importancia de su búsqueda artística se volvía una sombra que amenazaba con desdibujar su reciente confianza. Doña Rosa sabía que debía abordar esta situación. Tenía que hacerle entender que su camino no significaba renunciar a sus responsabilidades, sino expandir sus horizontes. La lucha entre el deber y la pasión comenzaba a transformar cada encuentro familiar en un campo de batalla emocional. Finalmente, un día decidió hablar. Lo que estoy haciendo es importante para mí y puede que te sorprenda, pero no me hace menos madre ni abuela, confió en un tono firme, pero lleno de vulnerabilidad. Al alzar la voz, un cambio palpable se apoderó del aire. Doña Rosa sabía que cada palabra era un paso hacia reclamar su identidad. La respuesta de Teresa podría decidir su futuro como artista y madre. Tensos momentos se presentaban en el horizonte. ¿Cómo respondería Teresa? ¿Podría aceptar el nuevo camino que Doña Rosa había elegido, o la distancia entre ellas se volvería insalvable? Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el desenlace de este crucial enfrentamiento. La revelación de que el verdadero reto no era solo ser artista, sino también ser vista y comprensiva, acechaba a la vuelta de la esquina. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras las palabras que había pronunciado flotaban en el aire, pesadas y expectantes. La mirada de Teresa, en un principio fulminante, fue debilitándose con cada latido de nerviosismo que tamborileaba en su pecho. La conversación, que había temido profundamente, se estaba desarrollando de una manera que no había anticipado. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? La voz de Teresa, entremezclada de incredulidad y dolor, golpeó como un tambor. No entiendo por qué esto es tan importante para ti. Siempre has sido la madre. ¿Por qué ahora necesitas ser la artista? El torrente de emociones que invadía a Doña Rosa la impulsó a reflexionar. En ese instante no solo se trataba de ella, sino de la historia que compartían ambas. ¿Cómo podía transmitir la necesidad de ser reconocida sin que eso significara renunciar a su rol familiar? En su mente las palabras tomaban forma. ¿Por qué he pasado tantos años pensando que mi valor como persona estaba atado solo a ser tu madre y abuela? Pero he descubierto que también tengo un alma que quiere expresarse. Cuando pinto siento que vuelvo a nacer, explicó con calidez, buscando conexión en la distancia creada por su conflicto. Alzó la vista hacia su hija, esperando captar un rayo de entendimiento en su expresión. Pero lo único que encontró fue confusión y resistencia. Un nudo se formó en su garganta, como si cada palabra que quería pronunciar fuese arrastrada por las corrientes de un río en crecida. La lucha interna era desgastante, pero sabía que no podía renunciar a sí misma. Las siguientes semanas pasaron en una agitación inquietante. Doña Rosa dedicaba su tiempo al taller, donde el arte florecía en cada una de sus obras. Las críticas, una vez temidas, ahora eran transformadas en retos por superar. Las piezas que creaba se cargaban de emociones complejas, desnudas de los miedos que alguna vez la habían asediado. Sin embargo, con cada paso hacia su autenticidad, el eco del silencio en casa se hacía más fuerte. Una tarde, mientras pintaba un autorretrato que buscaba captar no solo su imagen, sino el paso del tiempo en su ser, recibió un mensaje de su hija. ¿Podemos hablar? La simple pregunta la llenó de una mezcla de esperanza y temor. Sería finalmente el momento en que Teresa comenzaría a ver el mundo a través de sus ojos. Doña Rosa dejó su pincel y se sentó en el borde de su silla. Respiró profundamente antes de responder. Claro, puedo invitarte al taller. La idea casi la sorprendió a ella misma.
Pintar había sido su refugio, su viaje interior, pero ahora se sentía impulsada a compartirlo, como si el arte pudiera ser un puente entre sus realidades. El día de la reunión marcó un antes y un después. Teresa, con una mezcla de curiosidad y reticencia, cruzó el umbral del taller. El espacio vibraba con la energía de los jóvenes artistas, y los colores vibrantes parecían danzar a su alrededor. Doña Rosa observó su reacción, ansiosa por comprobar si su hija podía entender la conexión que había forjado con aquellas paredes y con cada trazo de su pintura. Ese es mi último autorretrato, apuntó hacia el lienzo al fondo, donde había conseguido plasmar una imagen que hablaba de vida y plenitud, de risas y historias compartidas. Teresa se acercó con las manos temblorosas, como si ese simple acto revelara un profundo compromiso consigo misma. La conversación que había temido ahora parecía inevitable. Pero la duración de su aceptación aún colgaba en el aire como un delicado equilibrio. En ese momento, el brillo de las pinturas, el calor de los recuerdos y la posible reconciliación entre madre e hija se mezclaban. Cada paso hacia la aceptación de quién era y quién podía llegar a ser dejaba pistas de un futuro que, aunque incierto, prometía ser vibrante. La revelación y el diálogo se dibujaban a la vuelta de la esquina, pero la pregunta persistía: ¿sería suficiente el arte para salvar el vínculo con su hija, o tendría que luchar aún más por hacerse oír y reconocida? Con el corazón en la mano, Doña Rosa sabía que el próximo paso no solo definiría su viaje como artista, sino como madre. Sus manos, ahora más seguras, se preparaban para el desafío. Doña Rosa sintió que el pulso de su corazón resonaba con cada paso que daba hacia la mesa donde Teresa había comenzado a examinar su obra. La tarde antes había estado tan ansiosa que apenas había dormido, cuestionando si su arte realmente valdría como medio para alcanzar el entendimiento que tanto deseaba. Pero esa duda comenzaba a desvanecerse mientras contemplaba la expresión de su hija. Los colores en el lienzo parecían bailar ante sus ojos, y mientras Teresa se acercaba, Doña Rosa experimentó una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Esta era su oportunidad, no solo de presentarse a sí misma como artista, sino de abrir una ventana a su alma que había estado cerrada durante años. Apenas respirando, decidió tomar la iniciativa. ¿Qué ves en esta pintura?, preguntó, su voz resonando con un nuevo tono de confianza. Teresa se detuvo sorprendida, como si finalmente la estuvieran invitando a participar en la conversación que había evitado. Era un momento crucial, y en lugar de sentirse amenazada por la crítica de su madre, Teresa comenzó a explorar la obra. Veo una historia de superación, respondió lentamente. Es como si cada color hablara de la búsqueda de algo más allá de lo cotidiano. Las palabras de su hija fueron un bálsamo. Doña Rosa pudo sentir que había un atisbo de conexión, una chispa de entendimiento que iluminó la atmósfera tensa que las había rodeado en el pasado. Sin embargo, antes de dejarse llevar por esa luz, se enfrentó a un desafío más profundo: tener la valentía de compartir la historia personal detrás de cada trazo. Esta pintura, comenzó, representa mi lucha interna. Durante años me dejé llevar por la idea de que ser solo madre y abuela era suficiente, pero ese papel me fue dejando fuera de la imagen. Pinta con mis miedos, así como con mis anhelos. Era un acto de desnudez emocional, que revelaba su vulnerabilidad, un riesgo que había temido a lo largo de la vida. Teresa la miró fijamente, como si cada palabra la golpeara con nuevas realidades que antes no había considerado. Allí, en ese espacio lleno de colores, también estaban los espectros de sus propias inseguridades y conflictos. ¿Acaso su madre también había estado lidiando con su propia búsqueda de identidad? Siempre te vi como la madre perfecta, pero nunca pensé que también tenías sueños como los míos, dijo finalmente, su voz temblando con la revelación. No había comprendido que tu vida tenía más capas. El aire estaba cargado de una mezcla agridulce, el desafío de enfrentarse al pasado y la esperanza de explorar un futuro donde ambas pudieran encontrarse en un nuevo terreno. Doña Rosa sabía que la conversación había cambiado, pero aún había un largo camino por recorrer. La decisión de su hija de aceptar su arte como una extensión de su ser no garantizaba que comprendiera su lucha. Mientras Teresa se movía alrededor del taller, Doña Rosa contempló las pinturas alrededor, cada una representación de sus propias batallas y logros. Entonces tuvo un impulso que nunca había considerado. ¿Te gustaría aprender a pintar conmigo?, preguntó con una mezcla de emoción y aprensión. La idea era revolucionaria, no solo para su relación, sino para la posibilidad de que juntas pudieran explorar sus capas de identidad. El rostro de Teresa se iluminó con una mezcla de asombro y duda. ¿Estás segura? Quiero que me conozcas en este espacio y quizás, así, nos conozcamos a nosotras mismas, respondió Doña Rosa, su voz firme. Era un paso audaz, un intento de fortalecer no solo su relación,
sino su propio viaje de autodescubrimiento. Mientras la incertidumbre de la respuesta de Teresa flotaba en el aire, doña Rosa sintió que el desafío estaba lejos de terminar. Las dinámicas entre ambas aún eran frágiles y llenas de historias no contadas. De repente un nuevo horizonte se materializó ante ellas, donde el arte podría ser la clave para abrir puertas cerradas. Pero tendrían el coraje suficiente para entrar juntas y explorar lo que realmente significaba aceptar la vulnerabilidad y la fortaleza de ser una madre y una hija. Con su corazón abierto, el futuro estaba cargado de tanto potencial como de temor. La verdadera transformación apenas comenzaba. La respuesta de Teresa llegó como un susurro en el aire, una mezcla de inseguridad y curiosidad. Me encantaría, pero ¿y si no soy buena? Siempre he pensado que el arte es solo para los que saben. Las palabras, cargadas de una vulnerabilidad genuina, resonaron en el corazón de doña Rosa. Era un ecosistema de dudas compartidas, donde la desconfianza se mezclaba con la promesa de un descubrimiento mutuo. Las habilidades se desarrollan con la práctica. Lo importante es lo que sientes al hacerlo, doña Rosa afirmó, sintiendo como una nueva resolución comenzaba a moldear su enfoque. Este no era solo un acto de enseñanza, sino una invitación a explorar la conexión que habían anhelado durante tanto tiempo. Las semanas siguientes se convirtieron en un ballet de pinceles y risas nerviosas. Doña Rosa se sintió revitalizada al ver a su hija mezclando colores. Cada trazo que Teresa esbozaba era una revelación, una mezcla de torpeza y entusiasmo, como si estuviera descubriendo una parte de sí misma que había estado encerrada en el silencio. Sin embargo, la transición no fue sencilla. En medio de las sesiones de pintura, la fragilidad de su relación se tornaba palpable. Los conflictos estaban latentes, gestándose bajo una superficie de colores brillantes. Una tarde, mientras trabajaban en un paisaje, una chispa de tensión quebró la calma. ¿Por qué no me habías hablado antes de tus sueños, mamá? Teresa cuestionó con la voz entrecortada, sus ojos reflejando sombra y confusión. Me siento como si estuvieras jugando a ser alguien más. Porque tenía miedo de perderte, admitió doña Rosa, el dolor de esas palabras doliéndole en el pecho. Temía que no me entendieras, que me vieras solo como la madre y no como la mujer que fue joven y tuvo que renunciar a muchas cosas por nosotras. Ese momento fue un punto de inflexión. En lugar de cerrar la puerta que se había abierto, decidieron dejarla entreabierta, permitiendo que la verdad fluyera sin freno. Cada clase de pintura se convirtió no solo en una lección de técnica, sino en una sesión de sinceridad brutal, donde cada conversación fue una paleta de colores oscuros y brillantes, revelando la paleta de sus vidas. Doña Rosa comenzó a tocar temas que había mantenido guardados, desde sus anhelos de juventud hasta sus fracasos y triunfos. Mientras creaban juntas, era como si cada pincelada se convirtiera en una catarsis, un espacio seguro para enfrentar la ansiedad y el arrepentimiento. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. Spray de pinturas y lienzos llenos se convirtieron en el testimonio de su evolución. En medio de sonrisas y lágrimas, doña Rosa enfrentaba un dilema que le carcomía las entrañas: si realmente estaba dispuesta a abrir su vida a Teresa, quien había aún mucho que aprender, pero también mucho que iniciar por sí sola. El arte, aunque liberador, también traía consigo la obligación de ser auténtica, y ella lo sabía. Una noche, mientras revisaban algunas de sus obras, doña Rosa sintió una inquietante revelación. La obra final podría significar algo más que un simple lienzo. Podría ser su voz gritándole al mundo, un manifiesto de identidad, una validación de su propia existencia que no podría menospreciarse. El dilema se volvió crítico. ¿Y si no puedo expresar todo lo que siento en este lienzo?, pensó, mientras su mente daba vueltas a la idea de aparecer ante las personas que habrían de contemplar su arte. ¿Estaría lista para el juicio de los demás? Por primera vez, el verdadero enfrentamiento llamó a su puerta, el temor a la exposición pública, un espejo que quizás reflejara más que su arte, su historia y su verdad. Las decisiones que Teresa y ella tomaran en estos momentos definirían no solo su relación, sino su camino hacia la autoaceptación final. Mientras ambas se quedaban en silencio, mirando sus pinturas llenas de historias y emociones, la pregunta flotó en el aire. ¿Era el momento de mostrar al mundo su creación, o aún quedaba un camino de autoconocimiento por recorrer? La respuesta se acercaba, y la tensión se intensificaba. ¿Podrían realmente desnudarse ante la sociedad y abrirse a la posibilidad de ser completamente vistas, en toda su vulnerabilidad y fortaleza? El siguiente trazo estaba a punto de ser decidido. Doña Rosa se encontraba en un punto de inflexión en su vida. La inauguración de su primera exposición no solo significaba la validación de su arduo trabajo y dedicación como artista, sino también la oportunidad de reconciliar su identidad como madre y abuela con su recién descubierta pasión por el arte.
Aquella noche, mientras se preparaba ante el espejo, una oleada de confianza la envolvió. Si bien el miedo aún acechaba en el fondo de su mente, entendió que había llegado el momento de abrazar sus logros. Al llegar a la galería, la energía del lugar era palpable. Cada rincón vibraba con entusiasmo, mientras amigos, conocidos y desconocidos se agrupaban para apreciar su obra. Las piezas que una vez habían representado sus anhelos reprimidos ahora eran el centro de atención, reflejando las historias de su vida a través de una paleta de colores vibrantes. Su ansiedad se tornó en asombro al ver cómo sus lienzos atraían miradas curiosas, admirativas. Por primera vez, se sintió orgullosa de su trabajo y de sí misma. El momento crucial llegó cuando su hija, Teresa, cruzó el umbral de la galería. Su rostro, que antes había estado lleno de escepticismo, ahora mostraba una mezcla de asombro y respeto. Mientras doña Rosa conversaba con los asistentes sobre las obras, sus ojos captaron a Teresa contemplando un autorretrato donde había plasmado su esencia más auténtica. En ese instante un lazo renovado se forjó entre ambas, cargado de promesas de comprensión y aceptación mutua. A medida que avanzaba la noche, Teresa se acercó a su madre, quien en ese momento era el centro de admiración de todos. «No puedo creer lo que has hecho, mamá», le dijo su voz temblorosa. «Esto es increíble. Nunca imaginé que pudieras ser tan valiente». Doña Rosa sintió que su corazón se inflamaba de amor y orgullo. La aceptación que siempre había anhelado estaba a la vista. Su hija finalmente comenzaba a comprender que su rol como madre no le restaba valor como artista. Las conversaciones fluyeron, y Rosa se sintió liberada al compartir las emociones detrás de cada obra. La práctica constante en el taller había cultivado no solo su habilidad artística, sino su confianza como mujer. Comprendió que ser madre y artista no eran papeles excluyentes, sino complementarios. Con cada palabra, la distancia entre ambas se desvanecía, y comenzaron a soñar juntas sobre lo que el futuro podría deparar, sin ataduras al miedo. En la ceremonia de cierre, doña Rosa se dirigió al público con una voz clara y firme. «Hoy he decidido no dejar que mis sueños se conviertan en ecos lejanos. El arte es mi voz y quiero compartirla con todos ustedes, especialmente con mis seres queridos». Los aplausos resonaron como un coro de validación, llenando el aire con una atmósfera mágica. Ella se sintió vista, no solo como artista, sino como mujer completa. El camino hacia la aceptación no fue instantáneo, pero cada paso dio forma a su nueva realidad. Doña Rosa continuó asistiendo a talleres y expandiendo sus horizontes en el arte, mientras Teresa se unió como su aprendiz. En cada clase ambas descubrieron no solo la técnica, sino el poder del diálogo y la empatía. El arte se convirtió en el puente que uniría sus mundos. Juntas pintaban no solo cuadros, sino la narrativa de sus vidas. Un día, al concluir una serie de obras, Rosa expresó: «Nunca imaginé que al seguir mi pasión, también encontraría mi voz como madre». Teresa, sonriendo, replicó: «Y yo nunca imaginé que al aprender de ti, descubriría que ser artista es también ser parte de tu historia». Doña Rosa había conquistado más que la aceptación externa, había encontrado su verdad interior. La vida que había vivido, llena de sacrificios y responsabilidades, ahora le permitía vibrar con un nuevo propósito. Cada obra que creaba era un canto de celebración a su transformación. La abuela, que una vez se sentó en la ventana, observando el mundo desde la lejanía, ahora estaba en el centro, creando y participando activamente en su vida y en la de su familia. Finalmente, Rosa se sintió plena. Había llegado el momento no solo de ser vista, sino de ser una inspiración. Había demostrado que nunca es tarde para perseguir los sueños y que el arte puede ser el vehículo más poderoso para contar la historia de una vida vivida con auténtica pasión. Es hora de que tú también te unas a esta historia de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.